Arrancamos entonces. Lo que vamos a ver es entonces la etapa que sigue. La etapa que sigue es que al periodo informativo. El periodo informativo lo que hicimos fue justamente precisar el pasivo concursal y brindar información con lo que vamos a ver del informe general sobre la empresa y algunos otros datos, ¿sí? Para ubicarnos, ya les he subido la guía 11, recuerden que es la misma del año pasado. En el programa lo vamos a tener en la unidad 2, tema 7. El tema 7 van a ver que tiene 4 puntos. Categorización de acreedores y oportunidad de contenido, que es lo que vamos a ver junto con la propuesta del acuerdo, es la clase de hoy. Y los otros 2 puntos que hacen referencia a las mayorías y a este instituto de Crandam, lo van a ver, si mal no recuerdo, en la clase próxima con el profe Fragapán. ¿Sí? Temas a tener en cuenta. El camino del acuerdo, es decir, seguimos con el proceso de concurso preventivo. Recuerden que el objetivo del concurso preventivo es llegar a un acuerdo con los acreedores, es decir, renegociar la deuda con los acreedores. Ya quedó precisado el pasivo concursal. ¿Cómo sigue ahora? En grandes temas, el deudor tiene, o el concursado, tiene la posibilidad de agrupar esos acreedores, ya pensando en la estrategia de negociación a futuro, él puede agrupar sus acreedores. Luego tendrá que presentar una propuesta, luego tendrá un periodo de negociación, esto le llamamos periodo de exclusividad. Puede haber movimiento de los acreedores entre distintas categorías, porque ya lo vamos a ver más en profundidad, pero refrescamos, lo hemos comentado, pero los acreedores privilegiados pueden renunciar a su privilegio, ¿sí? Una vez que pasamos todo este periodo de negociación y movimiento de acreedores, hay que ver si se llega a un acuerdo. Acá van a ver el tema de las mayorías, es decir, acá van a ver que la ley establece doble mayoría, tanto de personas, es decir, de acreedores, como de capital. Y si salimos airosos del concurso, tienen las mayorías, el juez considera que hay acuerdo, no, nadie lo observa, además, el acuerdo se homologa y en ese caso ya estaríamos con un concurso exitoso que pasaría a la etapa del cumplimiento. Ya. Una vez homologado, lo único que le queda al deudor es cumplir con lo prometido, ¿no? Con las nuevas condiciones, con lo que ha arreglado con los acreedores. En ese camino del acuerdo, nosotros vamos a meternos o vamos a referenciarnos a esta parte nada más, ¿sí? Que va desde la sentencia de verificación hasta el fin del periodo de exclusividad. Un poco espoleando, lo vamos a ir viendo, pero para que lo vayan teniendo en claro, estas son las etapas y sobre todo para que tengan en cuenta los plazos, porque en algunos puntos es importante los plazos, ¿no? Para justamente que no se nos pase. A grandes rasgos, fíjense lo que vamos a analizar. El deudor va a presentar la categorización de los acreedores, ya lo vamos a ver en profundidad. Esto es, los va a agrupar. El plazo que tiene para agruparlos son 10 días desde la sentencia de verificación. A partir de la sentencia de verificación tiene 10 días, recuerden, hábiles judiciales, ¿sí? Para presentar la categorización. Lo acabamos de ver, esa categorización que presenta el deudor, el síndico va a opinar en el informe general sobre esa categorización, ¿sí? Una vez que ya contamos con la opinión del síndico, el juez es el que tiene que opinar y sellar la suerte de esta categorización. Entonces hay una resolución de categorización que son, o que el juez la emite 10 días después del vencimiento de las observaciones al informe general. Recuerden que presentado el informe tengo 10 días para hacer las observaciones a partir del 11º día de la presentación, si quieren verlo así. La resolución de categorización emitida por el juez, al igual que la sentencia, se los he destacado con verde porque son las decisiones del juez, como digo, deja firme las categorías. Ya lo voy a ver en profundidad, pero la opinión, ni la opinión del síndico, ni la categorización hecha por el deudor, obliga al juez. El juez podría decir, no, no es razonable, y cambiar. Ahora, un poco le estaría arruinando la estrategia al deudor. Entonces, en este caso, bueno, tendría que
ir con pies de plomo el juez, ¿no? Porque si yo le invento, no le invento, pero si les cambio las categorías que el acreedor hizo, ya tienen que cambiar la estrategia. Porque teóricamente esas categorías responden a la estrategia que el deudor va a hacer a la hora de negociar, ¿no? Bien, una vez que está la resolución de la categorización, a partir de que ha sido notificada, comienza esto que llamamos periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad va entre los 90, o los 90 días desde la notificación. Vamos a ver que pues, puede haber una prórroga de 30 días y demás. Hace referencia a la posibilidad que tiene el deudor de negociar con sus acreedores para ir consiguiendo su voto favorable, es decir, su adhesión a la propuesta o alguna de las propuestas que el deudor le va a hacer, ¿no? Entonces tiene toda esta etapa para negociar. El deudor tiene que presentar la propuesta al expediente, es decir, hacerla pública. Es decir, si bien va a negociar con los acreedores y ya la va a conocer, la tiene que hacer pública. En el expediente me estoy refiriendo. Y esto, fíjense acá, estos dos últimos plazos se los pongo en colorado porque son plazos como en negativo. El deudor tiene que presentar la propuesta en el expediente con una anticipación no menor a 20 días del vencimiento del periodo de exclusividad. Entonces tenemos que contar para atrás. Entonces hay que tener cuidado con eso y no confundirse, porque la sanción a la falta de presentación es la quiebra. Entonces hay que tener cuidado con eso. 5 días antes del fin del periodo de exclusividad va a haber que hay una audiencia informativa en la cual el deudor va a informar, si es que se hace, cómo va, y también existe la posibilidad de pedir prórroga en esa audiencia. Y además vamos a ver que hasta esta fecha él puede ir modificando las propuestas en el expediente a los efectos de según cómo va el ritmo de negociaciones, ¿no? Entonces fíjense que este también es un plazo en negativo, hay que tener cuidado, no por el tema de asistir o no a la audiencia, sino más que nada por el tema de la posibilidad de modificar las propuestas. Si se me pasó el plazo de la audiencia informativa, ya no podré modificar las propuestas, por ahí me quedo sin margen de negociación para negociar con los acreedores. ¿Me explico? Bien, vamos con la categorización. La categorización de acreedores, vamos a tratar de responder en qué consiste, qué plazo tengo para presentarla, cómo la presento, cuál es el fin de la categorización y si es obligatoria presentarla. Haciendo un poquito de historia, esto lo van a encontrar en el artículo 41 y 42 de la ley de concurso, que cambia el esquema de la 19.551. Siempre teniendo claro el tema de la par conditio cleritorio, es decir, la igualdad de los acreedores, en realidad lo que viene a modificar y la creación de este artículo 41 y 42 que consagra a partir de la 24.521 un poco lo que pasaba en la práctica. Porque fíjense cómo era el procedimiento antes, en el 19.551. La propuesta de los acreedores tenía que presentarse con una anticipación de 30 días a la Junta. La Junta era una reunión que había. Una reunión de acreedores física, ¿no? Físicamente, en donde los acreedores ahí daban su voto, no daban su voto, es decir, votaban la propuesta. Por eso, aún hoy seguimos diciendo el voto favorable del acreedor. Pero hoy se presenta la certificación de unirse el acreedor a alguna propuesta, ¿sí? Así las cosas, entonces antes había junta de acreedores. 30 días antes de esa junta, se tenía que presentar la propuesta de acreedores. Pero aquí que la sentencia de verificación salía o el mismo día de la junta o un día antes de la junta, ahí muy cerquito a la fecha de la junta. Por consiguiente, la propuesta que el deudor concursado podía presentar en el expediente, en realidad era por la galería, era para cumplir, porque si no tenía claro con quién negociar, quiénes son los acreedores, no le sabía las caras ni cuánto se debía, poco podía tener una propuesta seria, ¿no? Pero de todos modos tenía que tener una propuesta. Entonces, ¿qué ocurría en la Junta? Cuando se constituía la Junta, el deudor pedía cuarto intermedio. Y en ese cuarto intermedio, es decir, pedía una prórroga, en ese cuarto intermedio,
aparecía una nueva propuesta, si es que no llevaba ahí mismo una nueva propuesta o distintas propuestas, que tenía ahí preparada plan A, plan B, plan C, porque ya conoce quiénes son los que van a negociar, ¿no? Entonces ahí empezaba realmente la verdadera negociación, la verdadera momento en el cual yo trato de convencer a mis acreedores, ¿no? Entonces, un poco teniendo en cuenta esto, es que surgen este artículo 41 y 42, donde hay toda una categorización y se han acomodado las fechas para que cuando el deudor se sienta a negociar, ya sepa con quién va a negociar y ya tenga preparada la estrategia, ¿no? Entonces, esto de la categorización está dentro de esta cambio, de esta mejora dentro del procedimiento. ¿En qué consiste la categorización? Y justamente en negociar, o mejor dicho, no negociar, perdón, teniendo en cuenta cómo voy a negociar, qué le voy a ofrecer, todos tenemos claro que no todos los acreedores son iguales en cuanto a sus prestaciones. Si no es lo mismo un acreedor comercial que un acreedor impositivo o un acreedor bancario. Entonces, si yo no le ofrezco a todos lo mismo, por ahí corro el riesgo de no conseguir acreedor, porque no todos quieren lo mismo, no todos tienen la misma presión, o sobre mí o la urgencia que tienen ellos, y sobre mí como concursado. Entonces, en mi estrategia de negociación, cabe la posibilidad de agruparlos, separarlos y ofrecerles a cada uno distintas propuestas, conforme a el tipo de crédito. Entonces, de eso se trata la categorización que plantea el artículo 41. ¿Sí? ¿Quiénes intervienen? Bueno, obviamente, primero que nada, el concursado, que es quien va a llevar adelante esta categorización, atendiendo a su estrategia. Ya vimos que el síndico también se le da parte porque opina sobre la categorización que ha hecho el deudor, lo acabamos de ver, pero en definitiva, por supuesto, quien cierra el procedimiento y sella y determina judicialmente cuáles son las categorías, es el juez, ¿no? Con esa resolución de categorización que vimos recién, ya vamos a profundizar. Plazo para presentarla, lo refrescamos, son 10 días contados a partir de dictada la sentencia de verificación, ¿sí? Ahora bien, ¿es obligatoria la categorización? En realidad no, porque como digo, y repito, responde a la estrategia que el deudor va a seguir a la hora de negociar con sus acreedores. En realidad es una facultad procesal que tiene el deudor, es una facilidad que él tiene de juntarlos y separarlos para poder ofrecer las distintas cosas. Si no categoriza, quizás sea porque va a ser una propuesta única. Y si no categorizan, se tomarán, aunque sea por ley, se tomarán las categorías mínimas que establece la ley en este artículo 41, ¿no? Pero lo importante dejar claro es que no es obligatorio. Es decir, no va a ser sancionado ni va a ser declarado en quiebra el deudor si es que no se presenta la categorización. Decía que el juez va a determinar una cierta categorización de oficio conforme a ley, conforme a las categorías mínimas que establece el artículo 41, que son 3. Quirografarios, créditos comunes, ¿sí? Sin ningún tipo de privilegio. Privilegiados, ahí tengo un error de tipeo, privilegiados. Cualquier cosa puesta ahí. Es privilegiado, ¿no? Le hace privilegiados. Y quirografarios laborales. Es decir, fíjense que los reconocemos los privilegiados por un lado, y los quirografarios hacen distingo entre si su fuente o su causa es laboral o no. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces son las 3 categorías mínimas. Entonces, no habiendo categorización, el juez verá y repartirá o clasificará en estas 3 categorías y pondrá en cada uno de los tipos de créditos, si los hubiera, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué créditos comprende? Es decir, ¿cuáles son los créditos que van a estar dentro de la categorización? Acá, utilizando una frase que pegó mucho, dada por Trufate, que es un tratadista, los invitados al banquete concursal, esta gran mesa de negociación o de cena, son los créditos que han sido declarados verificados y declarados admisibles, ¿no? Lo veíamos cuando vimos el tema, ¿no? Los declarados verificados y admisibles
forman parte de la negociación y los declarados admisibles e inadmisibles podían revisar sus créditos. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, los créditos que van a quedar incorporados dentro de cada categoría son los verificados y declarados admisibles. Quirografarios, quirografarios laborales y privilegiados. Lo vamos a ver, pero en el concurso, la propuesta de acreedores, la negociación, se tiene que llevar adelante con los quirografarios. Los privilegiados quedan fuera, en principio, del proceso. Voy a tener otra forma de cobrar. Son especiales, tendrán sus garantías reales o verán de qué manera cobran, y son especiales podrán pedir el cobro al propio juez del concurso, pero no forman parte del elenco de acreedores a la hora de negociar. ¿Sí? ¿Cómo categorizar? 4 cositas que les pongo acá. Fíjense. Y lo dice el artículo, ¿no? La naturaleza de las prestaciones, hay que tener en cuenta. Es decir, a la hora de categorizar, la ley, el artículo me determina que, bueno, tenga en cuenta qué tipos de operaciones son. Es decir, ya me está dando una pauta, un criterio. Es decir, si son créditos fiscales, créditos comerciales, no los voy a andar mezclando, comerciales de gran monto, créditos bancarios. Entonces, tener en cuenta la naturaleza de las prestaciones. El carácter de crédito, lo acabo de decir, es decir, separarlos, si voy a armar categorías, separarlos en quirografarios o privilegiados, por ejemplo, es una gran división. No puedo meter dentro de una categoría a privilegiados y a quirografarios, ¿no? Tengo que tener en cuenta y respetar estas categorías. De estas categorías pueden haber otras categorías, ¿no? La razonabilidad, fíjense, es la base de una correcta clasificación visto al lado de la legalidad. Es decir, si el criterio es razonable, el criterio utilizado por el concursado es razonable a la hora de separar sus acreedores, entonces no va a ser atacado y el juez seguramente le dará derecha y aprobará esa categorización, ¿no? Mencionaba más temprano que el juez puede separarse de la categorización hecha por el deudor justamente cuando sea total y absolutamente irrazonable. En este caso, como digo, el juez tiene que tener pie de plomo porque la categorización hecha por el deudor debe responder a alguna estrategia, teóricamente. Entonces, en cuanto a los criterios a la hora de armar la categorización, hay que tener en cuenta la razonabilidad. ¿Qué criterios puedo utilizar? Y criterios de igualdad, primero, no vulnerarlo, esto es la par condition, considerar aspectos comunes de los créditos, por ejemplo, como decíamos recién, los créditos fiscales, una categoría, créditos bancarios por otra, comerciales, podrían llegar a separar esos comerciales en determinado monto, es decir, si son más de X cantidad de monto, lo pondrían en un lugar, créditos laborales, es decir, buscar la razonabilidad, buscar los criterios que hagan a una razonable distribución o categorización, mejor dicho. No podría categorizar por, no sé, el color de ojo, por la nacionalidad, por cuestiones que en realidad no hacen a la categorización. ¿No? En esos casos seguramente sí el juez tomará parte. Si no, en principio respetará la categorización hecha por el deudor. ¿Sí? Y por último, bueno, obviamente la pluralidad de acreedores es la base de la categorización. Mientras más pluralidad tenga, es decir, mientras mayor cantidad de acreedores y disímiles entre sí, quizás la categorización sea una buena alternativa para agruparlos más o menos en aspectos comunes para poder después mejorar mi posibilidad de negociación ofreciendo distintas propuestas, ¿no? Porque si más o menos son todos iguales y categorizo, al categorizar y al separarlos en categorías, por ahí quizás me esté cavando mi propia fosa, hay que tener cuidado con eso, porque yo después, lo van a ver cuando vean mayorías, voy a necesitar las mayorías en cada una de esas categorías. Entonces también el exceso de categorización o una mala categorización me puede jugar en contra más que a favor, ¿no? Todo esto son cuestiones que el propio deudor deberá analizar con sus asesores
a la hora de plantear esto. ¿Sí? Bien. Decíamos que, sí, Entonces, en la categorización la realiza el deudor y si no de oficio el juez, el síndico no interviene. el síndico simplemente opina. El síndico no mete mano en la categorización. Como bien dices, la realiza el deudor, la propone el deudor, vamos a ponerlo en esos términos. El síndico opina en base a lo mismo que hablábamos recién, la razonabilidad de la categorización hecha, y el juez, como siempre, es quien tiene la última palabra. ¿Sí? Como digo, en general, tendría que ser muy racional para que el juez, y abusivo o agraviante, para que el juez sea parte de lo que el deudor ha realizado. Porque justamente, teóricamente, como digo, se responde esa organización que ha hecho el deudor, esa categorización de agruparlos así de esta manera, teóricamente responde a una estrategia posterior de las propuestas. ¿Sí? Pero el síndico solo opina. El síndico no va a andar acomodando ni ofrece otra categorización. ¿Sí? La opinión es, está bien, está mal, es razonable, no es razonable. No es que el síndico le va a dar al juez su opinión respecto de cómo se debería categorizar. ¿Está claro? Él opina sobre lo que hizo el deudor. El juez tiene lo que dijo el deudor, la opinión del síndico y decide. ¿Estamos? ¿Dónde decide? En la resolución de categorización. Como decíamos, la resolución de categorización es la que, en definitiva, sella la categorización en este concurso. Es decir, define, en definitiva, los grupos de negociación a la hora de negociar con el deudor. El plazo son 10 días después de presentar la categorización. Acá está lo que acabamos de comentar, es decir, el control que hace el síndico, el control jurisdiccional que hace no el síndico, perdón, el juez, es sobre esto que hablamos de la razonabilidad, insistimos con esta palabrita, una vez que, fíjense, se ha escuchado la opinión del síndico, la opinión del deudor, de los acreedores. Recuerden que en el informe general, las observaciones las puede presentar el deudor concursado y el acreedor. Entonces, cabe la posibilidad de que algún acreedor o el propio deudor observe y opine respecto de la opinión del síndico sobre la razonabilidad de la categorización, ¿no? En definitiva, el juez es el que resuelve, como dijimos. Pero como digo, fíjense, ya tiene la opinión de todos. Tiene lo que hizo el deudor, tiene lo que opina el síndico, lo que opinan otros acreedores y lo que el deudor puede llegar a refutar de la opinión del síndico. Entonces tiene un panorama claro respecto de la razonabilidad de la propuesta, ¿sí? De la propuesta de resolución. Pero como digo, es difícil que por ahí se aparte. Una vez que esta resolución queda notificada, la notificación es ficta. Recuerden que la notificación ficta es el criterio del proceso concursal. Es decir, la mayoría de las notificaciones, de los actos procesales que se van dando, son fictas. ¿Qué significa ficta? Cuando aparece en lista. ¿Sí? Y que a partir de la ley 9001, Mendoza para acá, la notificación ficta es todos los días, ¿no? Antes estaban los días de notificación, lunes y jueves, ahora es cuando sale la lista. ¿Y cuando sale la lista? Cuando se emite la resolución. ¿Por qué es importante este plazo? Porque este es el plazo donde comienza a contarse el periodo de exclusividad, que es la otra etapa que continúa, ¿sí? En esa resolución de categorización también acuérdense que había un comité de control, que era un comité formado por los acreedores y representantes de los acreedores laborales, de los empleados. Ahora se conforma un segundo comité, eso lo llamamos el comité provisorio. Ahora se conforma un segundo comité de control que está formado por un acreedor, por lo menos, son cuestiones mínimas, un acreedor por cada categoría que esté autorizado, ¿no? En general es el de mayor monto, no en general, es el de mayor monto, y dos nuevos representantes de los acreedores laborales. Fíjense que ya teníamos uno en el provisorio, se agregan dos más. Tres.
tendríamos por representantes por los acreedores laborales. Pero también si leen la ley van a ver ahí que le da la posibilidad al juez de reducirlo. Si tenemos, imagínense, 10 empleados nomás, 3 representantes representan el 30% de los 10 empleados. Entonces ahí lo podría reducir, dejar uno solo, es eso, el criterio del juez tiene esa facultad para reducirlo. ¿Sí? Decía que empieza esto que llamamos periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad es el remedio que da la ley justamente para salir del estado de insolvencia. Es el procedimiento que da la ley para salir del estado de insolvencia. Que recuerden que decíamos que antes estaba la Junta de Acreedores, es decir, este procedimiento nuevo que ha dado con la categorización, con este periodo que se abre para la negociación, es una mejora respecto de lo que había antes. La Junta de Acreedores que decíamos desapareció, no está ya en la 24.522 y ha sido reemplazado por este periodo de exclusividad. En la Junta de Acreedores, ¿cuál era la idea? Negociar con los acreedores y hacerlos votar. Pero ya aclaramos hace un ratito que el deudor llegaba sin conocer a los acreedores con quien tenía que negociar, entonces traía 3 o 4 propuestas, 5 propuestas alternativas y tenía que resolver ahí sobre la marcha. Ahora es mejor, porque como decimos, el deudor fíjense ya conoce cuáles son los acreedores, ya los ha amontonado o los ha agrupado conforme a como a él le venga mejor para negociar, y seguramente tendrá pergeñada, tendrá ahí pensadas un par de propuestas para poder hacerle a los acreedores, ¿no? Entonces, este nuevo procedimiento es una mejora respecto de lo anterior. Y es la forma de salir de estado de cesación de pago. Es clave este proceso, en el proceso, el periodo de exclusividad, ¿sí? Porque justamente es donde se define si el deudor consigue el apoyo de sus acreedores. Y justamente el legitimado para negociar durante todo este periodo es solo el acreedor. Perdón, no solo el acreedor, es solo el deudor, el concursado. Por eso es que se llama periodo de exclusividad. Porque exclusivamente, solamente él va a negociar con los acreedores, tratando de convencerlos para que le den su voto favorable a la propuesta o alguna de las propuestas que el deudor le ofrece, ¿sí? Ahora bien, en esta etapa, este periodo de exclusividad, como decimos, el legitimado es solo el deudor, pero no es el único que está autorizado a negociar con los acreedores. En otras etapas, antes de llegar a la quiebra. Si el deudor no consigue la homologación de su acuerdo y fracasa esta negociación, la salida del concurso nosotros dijimos que es la quiebra, salvo para algunos tipos de empresas en donde hay un procedimiento previo, que es lo que ustedes van a ver como crackdown, que lo van a ver a la brevedad, estimo que el lunes próximo. En el crackdown, a grandes rasgos, es un nuevo periodo de negociación en donde ya no solo el deudor va a poder negociar, el deudor va a poder negociar con los acreedores para ver si consigue su aprobación, pero ya no va a estar en soledad. Va a estar además los terceros interesados en quedarse con la empresa, y también surge la figura, algo que también van a ver en profundidad, de la cooperativa de trabajo. Es decir, si los acreedores laborales, empleados, se organizan en cooperativa de trabajo, también pueden llegar a quedarse con la empresa, ¿no? Entonces, si se abre este procedimiento que llamamos de crackdown, básicamente hay negociación con los acreedores, hay que conseguir a los acreedores, hay que conseguir el voto afirmativo de los acreedores, el deudor podrá seguir negociando, pero ya no va a estar solo. Va a tener a los terceros que quieren quedarse con esa empresa y la cooperativa de trabajo si existiese. El primero que llega con las mayorías necesarias en esta carrera de conseguir el voto del acreedor es el que se queda con la empresa, ¿no? A grandes rasgos van a ver que eso es el crackdown. ¿Cuándo comienza el periodo de exclusividad y cuánto dura? Lo habíamos mencionado en el primer esquemita, pero lo recordamos. El comienzo es
al momento de la sentencia de la categorización, ¿no? La resolución de la categorización. Ya explicamos el temita este de la notificación fija. Así cuando sale en lista, comienza a correr el plazo. Y el plazo se ha ido corriendo, es decir, hoy por hoy es 90 días, pero bueno, ahí tiene algunos antecedentes. Cuando arrancó, fíjense, era cortito, era 30 días, pero no era por otros 30 días. Eso en el espíritu de que cuando se modificó la 19.551 por la 24.522, una de las grandes críticas que tenía la 19.551 es justamente que estos procesos se estiraban en el tiempo, entonces ya no le servían a nadie. Concursos de 5 años o quiebras de 11, 12 años, en realidad no era útil. Entonces, en todo el espíritu de la reforma, todos los plazos se fueron acortando, ¿no? Pero algunos se acortaron demasiado, no se les fue la mano. Esto de 30 más 30. Después vino la crisis que vivimos, allá por 2001, y fíjense, el tipo de crisis impacta sobre el tejido productivo del país, ¿no? En este contexto macro, se extendió a 180 días. Prorrogar por otros 180 días. Fíjense que acá estamos hablando de un año. También un año es bastante extenso. Quizás justificable en épocas de crisis. Quizás ahora, en esta época que estamos empezando a vivir, que también es bastante difícil, quizás suenen rumores de cambio, pero un año en tiempos de bonanza o relativamente normales, por lo menos mi criterio es muy largo, ¿no? Se extiende mucho. Hoy por hoy estamos en 90 días, más 30 podría sumarle el juez, ¿sí? Es decir, podríamos dar 120 días, si por causa fundada, el juez diría, bueno, es poco 90 días. Por ahí puede llegar a responder al volumen, es decir, si yo no lo veo un concurso donde me tenga que negociar y convencer a 30, 40 acreedores, en otro donde tengo 300, 500 acreedores. Entonces por ahí el juez puede jugar con los plazos y que sea un poquito más largo, ¿no? Existe la posibilidad de la prórroga, una prórroga de 30 días, que el mismo artículo lo establece, que en general, una prórroga que en general se da, es decir, es muy difícil que se niegue esta prórroga de 30 días, ¿no? Una prórroga que realmente el deudor pide al momento de la audiencia informativa, lo que dice, me faltan algunos pocos acreedores más, necesito un poco más de plazo, me pide una prórroga de 30 días. Entonces, esta, en general, como digo, es como casi automática. Lo que a veces, y es más raro y es la excepción, es prórrogas extraordinarias, más allá de lo que establece la ley. A veces se han dado, y acá les pongo un caso, nomás el caso de Artes Gráficas Melfa, en donde se dio una prórroga judicial porque fue de motus propio, el propio juzgado extendió el plazo, ¿no? Entonces, es la excepción, sepan que es la excepción, no es lo común. La de 30 días sí, pero ir más allá del plazo no es lo común. ¿Sí? Bien. Hablamos de que en ese periodo de exclusividad el deudor tiene que ir consiguiendo los distintos votos de los acreedores. Para lo cual se sienta a negociar y le da las propuestas, o le ofrece la propuesta de acuerdo. Es decir, bueno, ¿cómo le voy a pagar a vos, acreedor? ¿Cómo te voy a pagar? Entonces, analicemos un poquito el tema de las propuestas de acuerdo. La propuesta de acuerdo, vamos a ver que es variada, vamos a ver que incluso la misma ley, el articulado, da una enunciación que es meramente enunciativa, es decir, aparte de lo que dice ahí, el deudor puede establecer y generar, inventar y crear la combinación que crea conveniente. Sí es importante que desde lo procesal tiene que presentar o exteriorizar la propuesta en el expediente, tiene que hacerla pública. Entonces, esto se hace por escrito, en el expediente, vemos el punto 4, se lo puse al final, formalidades por escrito en el expediente, no hay mucho para decir. El plazo, que lo hablé también más temprano, fíjense que tiene que ser con un plazo que
no sea superior a los 20 días del vencimiento del periodo de exclusividad. No es raro como está el plazo, porque decimos un plazo negativo, hay que contar para atrás. Entonces, yo tendré que ver cuándo vence el periodo informativo, 20 días, venirme hacia atrás, y ahí tendría, en el día 21, presentar la propuesta. Hasta ese momento puedo presentar la propuesta, ¿sí? Y esto hay que tener cuidado, es decir, hay que contar bien los plazos, por eso insistía en los plazos y la particularidad de porque la omisión de no presentarla, o bien la presentación tardía, fuera de este plazo, la presento cuando faltaban 10 días para el vencimiento del periodo de exclusividad, es la quiebra. Fíjense que es una sanción bastante fuerte, establecida por la ley de concurso, ¿sí? Es decir, si yo no presento la propuesta en término, o no la presento directamente, me olvidé de lo que sea, voy a la quiebra. ¿Siempre? Sí, siempre. En realidad no. Estos son plazos que no se pueden modificar. Habría que ver si hay algún caso, pero por lo menos no lo tengo presente ahora. Entonces, ojo, el concursado, sus asesores y demás, que no se les vaya a pasar este plazo, porque todo lo hecho puede quedar en la nada porque me voy a la quiebra. Y calm down si fuera posible, o si no, quiebra directamente. ¿Estamos? ¿Puedo modificar la propuesta? Fíjense que la ley también, y el artículo por ahí lo plantea, que el deudor puede modificar la propuesta. Es decir, la que presenté en el expediente, puedo ir modificándola. Puedo presentar otra después, algunos días y demás. Esa propuesta, no necesariamente, fíjense, tiene que ser una mejora. Por ejemplo, si yo presenté que iba a pagar en 2 cuotas anuales con una quita del 40%, 30%, pongámosle, después puedo presentar otra propuesta que diga que la quita es del 70% y pagar en 10 cuotas. Es decir, la presentación de las modificaciones, o las propuestas que modifican a la anterior, no necesariamente tienen que ser una superadora respecto a la anterior, ¿no? Pueden ser propuestas menos favorables, ¿no? Luego, acá lo importante, recuerden, es conseguir la mayoría. Es decir, acá lo que canta, lo que cuenta, mejor dicho, es contémonos por otro. Si tengo la mayoría, salvo que sea abusiva, lo que ya vamos a ver enseguida, no hay problema. Entonces, no es que tengo que ir presentando propuestas y ir cambiándolas que mejoren o importen una mejora respecto de la anterior, ¿sí? ¿Hasta cuándo puedo presentar propuestas? Esta que hablábamos recién. Hasta la audiencia informativa. Entonces, el plazo de la audiencia informativa es el plazo en el cual ya las propuestas presentadas son las que quedan y sobre esas tendré que trabajar, ¿sí? Trabajar y traer las formalidades, la formalidad y el voto aprobado de los acreedores, ¿sí? Entonces, dos cositas acá importantes, fíjense. Una, cuando pido prórroga, ¿sí? Entonces, tener en cuenta de que en esa prórroga que yo pida, se fije también una nueva audiencia informativa. Porque si no, ¿qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que yo pido prórroga, me dan la prórroga, pero no hay una nueva audiencia informativa. Por consiguiente, 5 días antes del vencimiento original del periodo de exclusividad, tengo plazo para modificar las propuestas. Entonces después yo voy a seguir negociando, pero ya no tengo margen de maniobra para ofrecer otra cosa a los acreedores. ¿Me explico? Ya se me queda congelado. En cambio, si yo pido la prórroga y pido que se fije una nueva audiencia informativa, seguiré con el mismo juego y podré, dentro de la prórroga, también cambiar las propuestas. ¿Me explico? Entonces, tener cuidado con eso. Bueno, es como un caso ferroviario. Fíjense, un caso ferroviario anecdótico en relación a esto, hasta cuándo puedo presentarlo. En el caso ferroviario, rápidamente se los explico. Ferroviaria, no me acuerdo cómo se llama, Ferroviaria Sociedad Anónima, creo que se llamaba, es la empresa que gerenciaba el hospital ferroviario, ¿sí? El hospital ferroviario se presenta en concurso preventivo, presenta la propuesta, y fíjense que acá pasa algo raro, o pasa algo raro que no común, ¿no? Pasa la audiencia informativa,
entonces ya queda la propuesta firme, que como decimos no se puede modificar más. Terminada la audiencia informativa, se presenta en el juzgado un grupo de médicos, empleados del hospital ferroviario, y presentan, se ve que están enojados con la credenciadora, con su empleador y demás, y presentan no conformidades. Cosa rara. Realmente lo que presentamos, estamos diciendo, es la conformidad de la creadora a la propuesta. Es decir, no tengo certificado en donde la creadora dice, me adhiero a la propuesta, ¿no? Bueno, acá era no conformidad, es decir, por la negativa. Nada, cosa rara. Se vio ahí nomás. La cosa es que estas no conformidades sumaban un 30 y pico por ciento, 34, no, un 30 y algo por ciento. ¿Sí? Viene el deudor, pide prórroga, porque le faltaban acreedores, ¿sí? Votos favorables, y el juez le dice, se la niega. ¿Por qué se la niega? Y porque dice, ya tengo un 35% que ha dicho que no lo va a convencer usted, porque ha presentado que no la van a aprobar la propuesta. La propuesta ya había quedado firme, entonces ya no tenía posibilidad de negociar, por más que estuviesen enojados de esto, alguna otra cosa. Con el 34%, 35% que representa estos votos no positivos, como hablamos como Cobo, no hay posibilidad de que usted llegue a la mayoría, no le doy la prórroga y lo mandó a la quiebra. En realidad no lo mandó a la quiebra, lo mandó a Crandown, se abrió el Crandown se lo compró el círculo médico, lo chocó, fue a quiebra y en la quiebra lo compra la universidad. Y es lo que ustedes conocen como el hospital universitario, que está en la calle Paso Los Andes, si lo ubican, ¿no? Esa es la historia de cómo llegó a manos de la universidad el hoy hospital universitario. ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo, tener en cuenta que tengo hasta la fecha de la audiencia informativa para cambiar las propuestas, modificarlas. Después ya me quedaré con eso para negociar con los acreedores. Contenido de la propuesta, como decía, es muy amplio, hay distintas alternativas. Lo que sí, hay algunos criterios a tener en cuenta. Primero, cláusulas iguales. Es decir, a los acreedores tengo que ofrecer lo mismo en la categoría. Es decir, no puedo ofrecer cosas distintas. Es decir, el criterio de par condición tiene que estar. Lo que sí puedo hacer, dentro de cada categoría, ofrecer distintas categorías. Es decir, puedo ofrecer a la categoría de quilografarios comerciales dos propuestas. Una alternativa que es quita del 30 y el resto pagarlo en 2 cuotas anuales. Otra propuesta que puede ser quita del 60 y pagado de contado, ¿no? Es decir, dentro de la misma categoría puedo ofrecer distintas propuestas. Después, a la hora de ver si consigo las mayorías, va a ser, tendré que contar dentro de la categoría el capital y los acreedores que me dieron su conformidad y se considera todo. O sea que la conformidad sea una propuesta o otra. ¿Me explico? Entonces, tienen que ser criterios iguales, las mismas para la misma categoría, pero dentro de las categorías puedo yo dar distintas alternativas, ¿no? También tengo que proponer un régimen de administración, hasta el comité definitivo, bueno, y como digo, hay múltiples alternativas. Formalidades o tipos de propuestas. Fíjense, si es persona humana, si una persona humana, no hay mayores problemas, ofrezco la propuesta y soy yo el deudor, el deudor y el concursado. Si es persona jurídica, según el tipo de propuesta, necesitaré la anuencia de los accionistas, por ejemplo. Por ejemplo, si yo, vamos a ver ahí en el menú de propuesta o de acuerdo, o de propuestas que se pueden hacer. Si yo, por ejemplo, ofrezco capitalizar esos créditos y que estos acreedores formen parte de mi empresa, es decir, hacerlos accionistas, bueno, tengo que escuchar a los otros accionistas porque ya influyen en otras personas, ¿no? Entonces, si la persona jurídica
dependiendo de el tipo de propuesta, quizás necesite la anuencia o la aprobación de los afectados. ¿Sí? Contenido de las propuestas. Dijimos, hay muchas. Es decir, la ley habla de quita, espera, quita, ¿qué significa? En vez de pagar el 100, pago el 30. Con la quita había un parámetro que se consideraba que el piso es quita del 60, es decir, tengo que pagar por lo menos el 40. Eso estuvo en la ley de más, después lo sacaron porque un poco prima lo que les comentaba o charlábamos recién, es decir, si la propuesta es aceptada, mientras no sea abusiva, habría que analizar qué es esto de propuesta abusiva, ya lo vamos a ver. Si el acreedor le dio el voto, sea el 30, no hay problema. ¿Sí? Entonces este límite de 40 puede perforarse para abajo, siempre y cuando se consigan las mayorías. Espera, puedo no hacer una quita y te pago de acá a un año, en 2 años, en cuotas, lo que sea. Quita y espera, una combinación de ambas. Entrega de bienes, puedo hacer una entrega de bienes, ahí tengo que ver de qué manera. Es decir, acá hay el límite de gana y como les decía más temprano, hay terceros que pueden ser afectados en este caso. Los acreedores con privilegio especial, por ejemplo. Habría que ver cuál es el límite o cómo esté afectado cada uno de ellos. Fíjense que acá la ley habla de otras, constitución de una sociedad, reorganización de sociedades, administración de todos o parte de sus bienes, emisión de obligaciones negociables, constitución de garantías sobre bienes de terceros, cesión de acciones, lo que decíamos recién, capitalización de los créditos, ese que comentamos recién, constitución de fideicomiso, liquidación ordenada del activo. Es decir, fíjense que la numeración es meramente enunciativa, no es taxativa, es decir, como digo, pueden haber otras combinaciones que se le ocurra al concursado, y fíjense que como lo que decía más temprano, aquellas que afecten al resto, por ejemplo, al resto de a los socios, por ejemplo, al resto de los componentes de la sociedad, bueno, requerirán de las autorizaciones previas. Habría que ver cómo corresponde. ¿Sí? En cuanto al contenido de la propuesta, lo que decíamos, comunes a todas las propuestas, lo que decíamos recién, posibilidad de formular propuestas alternativas dentro de una misma categoría, lo que decíamos recién, y esto de tener distintas categorías, por ahí hace que aquel que se le imponga el acuerdo, por ejemplo, tendría que haber o surge este concepto de lo que se llama la categoría residual. ¿Qué es esto de categoría residual? Digamos que es la categoría por defecto. Ustedes van a ver el lunes que existe la posibilidad de que el acuerdo se le imponga a distintos acreedores, pese a que votaron desfavorablemente. Entonces, si votaron desfavorablemente y se le imponen las condiciones del acuerdo, ese acreedor tiene que ir a parar a alguna categoría, tiene que ir a parar a algún acuerdo. Entonces, por ahí es común que, es una alternativa, vamos a decirlo, que el deudor establezca propuestas residuales. Es decir, bueno, para aquellos que me voten negativo, irían, esta va a ser la propuesta, este va a ser el acuerdo residual, ¿no? Esto por ahí ha sido por ahí resistido por la doctrina, ¿no? Porque puede ser una forma de presión al acreedor. Entonces yo hago una categoría residual en donde una propuesta residual le voy a pagar el 10%. Entonces, para los que no me voten, va a esta propuesta del 10%. Entonces el acreedor puede sentirse presionado y decir, bueno, si le voto negativo y la prueba del acuerdo, voy a parar esta categoría. Entonces, esto medio que ha estado resistido, ¿no? Pero hay un caso, también acá de Mendoza, el caso Pedro López e Hijo. Pedro López e Hijo es el supermercado Metro. Ustedes, para los que peinamos cana, lo conocimos. Acá el Metro fue un supermercado de regambre mendocina y muy grande, ¿no? Creo que sería Olvea, por ejemplo, ¿no? De hecho, tuvo una gran cantidad de sucursales. Y cayó en concurso preventivo. Planteó, fíjense, dos cosas en esto que les podemos comentar relacionado con esto. Una, planteó distintas alternativas. Una de las alternativas era un fondo residual, es decir, donde metía bienes,
un fideicomiso, perdón, donde metía bienes que tenía muchas sucursales. Si ustedes van o lo que es el shopping de San Luis, toda una parte era Metro en su momento, ¿no? Entonces, metió un montón de bienes en ese fideicomiso y la propuesta era explotarlos y después ir vendiéndolos y con eso ir pagándole a los acreedores. Y estableció esta como propuesta residual también, ¿sí? Entonces, se llegó a las mayorías y los residuales, o sea, los que votaron negativo, perdón, fueron a parar esta propuesta. Parecía novedoso y parecía bueno, pero fíjense que protestaron porque dijeron, ¿por qué me ponen esta categoría? Y protestaron los acreedores que habían dado su voto positivo. ¿Por qué se le agregaba gente en esta categoría? ¿Por qué? Y porque justamente el acreedor que votó el acuerdo y fue a parar a esta bolsa en donde había una cantidad finita de bienes y en función del valor económico de esos bienes él iba a cobrar una parte, no es lo mismo repartirlo entre 100 acreedores que votaron afirmativamente y después cuando se agregan estos otros repartirlo entre 150. ¿Me explico? Entonces dije, bueno, la torta se achica, porque yo tenía estos mismos bienes que íbamos a cobrar 100 y ahora somos 200 a cobrar. ¿Me explico? Eso, bueno, se protestó por un lado, llegó a la Corte y fíjense qué dice la Corte. La Corte determinó que en realidad cuando el acreedor aceptó la propuesta, ¿sí? No sabía el elenco del resto de los acreedores concurrentes, porque justamente las conformidades no eran como si hubiese habido una junta donde estamos todos y nos vemos. Las conformidades se van consiguiendo en el transcurso del periodo de exclusividad y al final se cierra. Entonces, el primer acreedor que aceptó la propuesta no sabía si la repartija iba a ser entre 20, 30, 50 o 100. El segundo tampoco, el tercero tampoco, quizás el último, que ya tenía el panorama de cuántos acreedores había, podría llegar a ser afectado por esta situación, ¿sí? Entonces, ahí estuvo un poco el planteo. Se hizo el lugar y fíjense que además hubo otra situación. Se envió, o se ordenó justamente que el deudor no se homologó la propuesta. Esto hablamos, fíjense que si no se consiguen las mayorías, o nos vamos a la quiebra, o hay mayoría, o se homologa el acuerdo. En este caso, se devolvió la propuesta o se le intimó al concursado a mejorar el fideicomiso, es decir, agregar más bienes para que la repartija sea más o menos tal cual como había sido con el elenco de los que aprobaron, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos una situación en donde no solo no se envió a la quiebra por justamente aceptar esta impugnación, sino que también se reformuló la propuesta, o se invitó al deudor a reformular la propuesta dentro de esta situación sui generis, ¿no? Bien. Eso en cuanto a la igualdad de propuesta y las alternativas que tiene. Entonces, pues tiene posibilidades y tiene margen para poder aprobar un acuerdo dando las mayorías, incluso si no se dan las mayorías, ¿no? Como digo, ya van a ver esta figura de lo que van a ver que se llama Crown and Power. Lo que sí nunca el juez puede aprobar es una propuesta abusiva. Una propuesta abusiva hace referencia a que va en detrimento de los acreedores, que es muy poco lo que se está pagando, que incluso en moneda de quiebra los acreedores cobrarían justamente mucho más que en esta propuesta. En definitiva, el tema o el parámetro para ver si una propuesta es abusiva, si es abusiva y después considera que es abusiva, no la va a homologar, por más que se consigan las mayorías. La idea es que el deudor oferte o quede la idea de que oferte o haga su máximo esfuerzo, es decir, sea la mejor propuesta posible teniendo en cuenta las condiciones delicadas en las que se encuentra, ¿no? Pero no ofrecer cosas que en realidad pudiendo pagar más no las ofrece, ¿no? Un poco por ahí vendría el ruido de esto de propuesta abusiva. Si el juez considera que hay una propuesta abusiva, no debería homologar, ¿sí? Haya o no haya impugnaciones al acuerdo.
Acreedores privilegiados. Fíjense que nosotros decíamos que la propuesta principal va dirigida a los acreedores quirografarios, y son con ellos con los que hay que negociar. Los acreedores privilegiados, sean especiales o generales, tienen otra alternativa de cobro, ¿sí? Ahora bien, cabe la posibilidad que yo meta dentro del paquete, puesto en los zapatos del concursado, yo meta en el paquete y haga una propuesta a los acreedores privilegiados. En ese caso, supongo que los privilegiados especiales, por ejemplo, cambian las mayorías, voy a necesitar la unanimidad de los acreedores privilegiados especiales, y cabe la posibilidad que me la aprueben o no. Es decir, no me voy a la quiebra porque si los acreedores privilegiados no me aprueban la propuesta. Siempre y cuando, por supuesto, la de los quirografarios esté aprobada. Pero yo podría llegar a condicionarla, la de los quirografarios. Es decir, la propuesta va a ir a los quirografarios y ahora la propuesta hacia los privilegiados especiales. Ahora, si el privilegiado especial no logro el acuerdo con el privilegiado especial, no está condicionada la propuesta de los quirografarios. Es decir, me iría a la quiebra. Y en este caso, bueno, es medio raro, pero podría llegar a ser, según el esquema o cómo está el activo que yo tengo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el extremo, donde yo tengo mi explotación comercial, que es un viñedo, y lo tengo hipotecado. Entonces lo tengo hipotecado al banco, en su totalidad, ¿no? Lo que está ahí, bueno, las hectáreas que tengo incluso una pequeña bodega, tengo toda la propiedad hipotecada. Entonces, si yo me arreglo con el banco se va a llevar el inmueble. Y si se lleva el inmueble, se lleva todo, se acabó la empresa. ¿Qué acuerdo voy a hacer con los quirografarios? Entonces, en este caso, sería un caso en donde yo podría llegar a condicionar, decir, bueno, voy a arreglar con el banco, y si arreglo con el banco, esto es lo que yo puedo pagarles a ustedes. Si no arreglo con el banco, con el privilegiado especial, bueno, se me cae el acuerdo porque no puedo cumplir. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, ahí podríamos ver que podría tener cierta lógica este acondicionamiento, hacer una propuesta de los especiales y condicionarla un poco con la de los quirografarios. A su vez, un poco ya estamos terminando. Gracias, Lidia, me ha tenido paciencia. Ya cerramos. Cerramos con esto. A su vez, cabe la posibilidad, yo decía al principio, que puede haber movilidad entre los acreedores, porque los acreedores privilegiados pueden transformarse en quirografarios renunciando al privilegio. Es decir, existe la posibilidad de renunciar al privilegio. Ahora, ¿por qué un acreedor podría llegar a renunciar al privilegio? Y porque, a ver, veamos los acreedores laborales, por ejemplo. Los acreedores laborales, ahí tenemos dos fuentes de acreedores laborales, ¿no? Tenemos los que son los empleados, que están trabajando, les interesa cuidar la fuente de trabajo, lo que sea, y otros acreedores laborales que ya no son empleados, ¿sí? Entonces quizás a estos acreedores laborales empleados les interese mantener la fuente de trabajo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Renunciar a su privilegio para ir hacia una categoría quirografarios laboral en este caso, para poder ayudar a aprobar la propuesta, ¿no? O algún otro acreedor que haya sido desentendido de alguna manera, o pagado, ¿no? De alguna manera, y renuncia a parte de su privilegio para justamente votar la propuesta, ¿sí? Entonces existe la posibilidad de la renuncia, resumiendo, del acreedor privilegiado. Y acá hacemos este distingo. Si es un acreedor privilegiado en general, obviamente la renuncia puede ser expresa, debe ser expresa, ya en este momento cuando el privilegio ya está consagrado. Recuerden que el privilegio tengo que pedirlo en la verificación, si no ahí se entiende como una renuncia tácita. Si yo no lo hago, no lo manifiesto en mi pedido, me lo tengo por renunciado. Pero a esta altura, donde yo ya salí y estoy consagrado judicialmente como un acreedor privilegiado, tiene que ser expresa la renuncia. No hace falta que renuncie al total, sino el mínimo es el 30% de mi crédito. Puedo conservar la otra parte. Y si aún así la empresa se va a la quiebra, la renuncia es permanente, es decir, no renace el privilegio. A diferencia de los acreedores laborales. Si soy un acreedor laboral, fíjense, el mínimo baja al 20%, el acreedor laboral puede renunciar al 20% de su crédito, y acá hay una formalidad más, además de la expresa renuncia, sino que tiene que estar presente
en la asociación gremial si el empleado estuviese agregado, ¿no? Para garantizar la transparencia, bueno, y para que estén estos muchachos, ¿sí? Y a su vez, fíjense que, a diferencia de lo que hablamos recién del acreedor general, si el acreedor laboral renunció y dio su voto afirmativo a la propuesta, en el ejemplo que estábamos planteando, si aún así no alcanzó para que la propuesta fuese aprobada y se saliese del concurso y vamos a la quiebra, en ese caso, en el caso del acreedor laboral, renace el privilegio, es decir, no lo perdería, es decir, vuelve a ser privilegiado ya en la quiebra, lamentablemente, por el 100% de su crédito privilegiado. ¿Me explico? Entonces, esa es la alternativa de la renuncia de los privilegios. Por último, cerramos con esto. Me parece importante por ahí porque ustedes van a ser contadores, entonces también les puede tocar, a mí en la ejecución profesional me ha tocado, tienen un cliente que están en esta situación como acreedores y les pide asesoramiento respecto de, bueno, cómo evaluar la propuesta, cuál le conviene, le hacen un par de propuestas y cómo le conviene. Entonces hay que más o menos evaluar, si quita, si espera, si cuota o lo que sea, ¿no? Entonces fíjense, esto se lo voy a dejar de ver, no lo vamos a ver, si quieren lo hacen y lo charlamos en la consulta. Tengo acá un crédito de 1 millón de pesos, tengo 3 propuestas posibles. La propuesta 1 tengo una quita de 40 y luego me van a pagar en 3 pagos semestrales, no hay espera. En la propuesta 2, una quita del 20, se me van a pagar en 2 pagos semestrales también, pero tengo una espera de 1 año, es decir, empiezo a cobrar al año y medio, cuando se vence el primer semestre. Y en la propuesta 3 tengo una quita del 50 y me van a hacer 6 pagos mensuales sin espera. ¿Cómo evalúo yo y cómo aconsejo yo a mi cliente cuál es la propuesta más conveniente? 3 palabritas. Necesito información. Necesito hacer algún análisis técnico y por supuesto también dependerá de las necesidades y expectativas que tenga este acreedor. Es decir, esto de más vale pájaro más que sin volando. Si necesito plata, por ejemplo, quizás más allá de la pérdida, el plazo más corto es el que elegiré. En cuanto a la información, tendré que tener datos sobre distintas herramientas para poder evaluar. Entonces, fíjense acá, fresquito de hoy, a cuánto está el dólar hoy, a cuánto está el dólar blue. Estamos en un proceso en el Banco Central está tratando de parar la inflación subiendo la tasa de interés, que ya está cerca del 50%. Entonces, tengo que buscar información, buscar algunas herramientas como el valor actual, determinar el valor actual de los créditos, herramientas financieras para ver realmente cuál es el valor real de esas propuestas. Y utilizar estos parámetros, una tasa de mercado para descuento y demás, y después, como digo, las expectativas, las necesidades, lo que nuestro cliente quisiera, ¿no? Pero esto es algo que no escapa al aspecto concursal y a lo que hace la profesión de contador, ¿no? Tratar de hacer estos análisis financieros para, de alguna manera, aconsejar fundadamente, si lo queremos ver así, y con cierto rigor científico, a mi cliente. Después él que tome la decisión que quiere, ¿no? Como digo, si quieren, analícenlo, háganlo y lo charlamos en consulta. Bueno, llegamos al final. ¿Dudas?